todos los seres humanos nos llama la atención la naturaleza, la creación, un amanecer, la luna, las estrellas. En muchos de mis clips, como en este que estoy mostrando, pueden ver cómo grabo la luna grande, iluminada, el amanecer. Pero detrás de este satélite se esconde demasiados misterios. Lugares de cautividad, lugares de tortura, lugares donde secuestran las almas, espíritus y hacen cosas. Yo he comentado con una que otra persona, con Katiuska, con Aile, con pocas profetas estas cosas, y siempre he pensado la gente no está preparada para oír esto, pero yo pienso que sí están preparados porque Cristo viene pronto. Y bueno, escuchando a otros profetas que están hablando de esto, dije sí, o sea, sí está la gente preparada para oírlo, sí tienen que saber lo que está pasando y cómo la luna puede afectar sus vidas, así como la ha afectado la mía. Y lamentablemente, yo como hija de Dios, hoy tengo que decir que la luna es una de mis grandes enemigas. Sí, esa luna hermosa que a veces ha hecho que muchos cantantes creen lindas letras y que se ve romántica y que todos soñamos estar con una pareja y ver la luna. Ese hermoso satélite que Dios creó me ha hecho la guerra durante toda mi vida. Evidentemente los ministerios en los que estuve, donde serví, no tenían entendimiento ni conocimiento de todas las cosas que a mí me atacaban. No tenían las herramientas, lamentablemente, para ayudarme. Pero Dios en su infinita misericordia va a juzgar a estas entidades. Dice, ya no estaremos atados a los ciclos solares y lunares de este mundo. En cambio, el Señor mismo será nuestra luz. Cuánta esperanza me da esta promesa. Me siento tan dichosa que el Señor me va a hacer justicia en un momento de la historia. Esto es grande para mí. Este video no es para cualquier persona. Este video es para ayudar a personas que tal vez como yo están en ignorancia. Este video espero que llegue a personas que están teniendo síntomas de cosas que no consiguen explicarlas. Este video es solo para personas que realmente estén gritando en silencio, llorando en la intimidad, pidiendo una explicación. Y yo espero que el Espíritu Santo y los ángeles lleven este video a todo aquel que lo necesite. Y bueno, si tú quieres oírlo, tal vez puedas ayudar a otra persona que de repente tú veas que tiene este mismo tipo de patrones. Hay veces que vivimos en este planeta y nos acontecen una cantidad de eventos desafortunados y no le conseguimos explicación. Por eso la Biblia dice muy claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y te habla una persona que ha perecido una y otra vez por no tener conocimiento ni las herramientas necesarias para batallar contra los gigantes que me atacaban. Lamentablemente lo digo porque es muy lamentable que la iglesia no pudo ayudarme. Lamentablemente mi espiritualidad no pudo ayudarme. Lamentablemente las cosas están ocultas y son los que arrebatan, los que buscan, los que se esfuerzan, los que pueden encontrar verdades. O los que tienen las herramientas, el conocimiento. En cada ataque Dios me ha intentado dar por medio de sueños, revelaciones, me ha dado las señales, pero por mi ignorancia yo no entendía nunca entendí. Siempre descifraba los enigmas cuando ya había recibido el golpe, cuando ya estaba viviendo las consecuencias irreversibles de lo que estaba viviendo o en medio del proceso. Nunca logré descifrarlo antes. Y es que es importante cuando tengas sueños, si has tenido sueños con la luna, con el sol, con estrellas, no des por sentado que es una locura. No deseches este tipo de sueños, préstale atención, anótalos y sobre todo ayuna y ora para que Dios te dé el entendimiento.
Y todo esto comenzó con un extraño sueño que yo tuve. Yo pensaba que era un sueño apocalíptico, pero nada tenía que ver con el apocalipsis. En el sueño yo estaba en mi casa, en la parte principal, y todo se oscurecía, todo parecía que se iba a acabar. En mi sueño yo pensaba que era el apocalipsis, porque en el sueño yo estaba consciente que era un sueño en el espíritu. Vi como de repente cayó una estrella del cielo, cayó otra, y cayeron frente a mi casa. Y yo dije, esto es el apocalipsis, se están cayendo las estrellas. En eso veo que se viene cayendo a toda velocidad el sol. Y yo quise salir corriendo y Dios me dijo en el sueño, no corras, ve lo que va a acontecer. Veo que cae el sol parado, no cae acostado, sino que cae como de pie y era como una enorme bola de fuego, de lava, y de repente veo que empieza a tambalear de un lado a otro, hasta que cae, queda acostado como un gran pozo de lava. Luego de repente escucho un sonido estruendoso y veo que viene cayendo la luna a toda velocidad y yo sentí terror en el sueño y Dios me dice que sea valiente y que vea lo que va a pasar, y veo que cae la luna, vuelve a pasar lo mismo, se empieza a tambalear de un lado a otro y cae, y yo estoy ahí frente viendo todo esto. Yo despierto, le cuento mi sueño a una persona que era espiritual. Esa persona me dice, estás loca, ¿cómo te vas a creer José? O sea, tú tienes otros llamados, ¿cómo vas a pensar que eres José? O sea, no puede ser. Y yo le dije, no, yo no me estoy creyendo José. O sea, estoy diciéndote que pienso que es algo de apocalipsis, pero esa persona lo tomó de esa manera. Yo estaba en ese momento como en conflicto con esa persona, pero sin embargo yo confiaba espiritualmente en esa persona. Pero bueno, esta persona lo tomó como que, ay, sí, que te crees que tienes más rango que yo, te crees ahora José. Eso fue lo que esa persona interpretó. Se sintió atacada, digámoslo así. Claro, y esta persona poseía un alto grado de sabiduría en la interpretación de la palabra. Él no era tanto de sueños, más que todo la interpretadora de sueños era yo. En esta oportunidad él tenía razón. De lo que trataba el sueño era de la vida de José, de lo que vivió José. Yo lo asociaba con el apocalipsis, pero Dios me estaba mostrando con las entidades que yo estaba luchando y cómo las iba a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Pero yo no entendía nada. Solo sabía que estaba viviendo una tremenda guerra que yo estaba llevando en mi vida durante, digamos, toda la vida, pero que yo ni siquiera tenía conciencia de que yo estaba peleando contra cosas que estaban destruyendo mi vida. Mi vida era un caos total. Mi vida era como una imagen de una guerra, de un país en guerra y que está todo destruido. Así estaba mi vida en muchas áreas. Y quiero comenzar esto, bueno, aunque ya comencé hace rato, pero si no tienes cero conocimiento en esta área, la luna, el sol, las estrellas está controlada por entidades espirituales, por ángeles, por príncipes, gobernadores. En Deuteronomio 17:3 se prohíbe la adoración a dioses astrales y dice, y que haya ido y servido a otros dioses adorándolos o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, la cual yo no he mandado. Y en esta Biblia, que es la Biblia, la palabra de Dios para todos, comienza este texto, el 21. El título es Dios odia a los ídolos. No coloquen un poste de acera ni ningún otro objeto similar al lado del altar del Señor tu Dios. Y es que vemos que Israel siempre hubo esta guerra de dioses, siempre hubo una adoración a dioses paganos y entre ellos Acera, que en los tiempos modernos se vinculó a la luna, se vinculó con Astarte, con Venus, que eran diosas que se encargaban de la fertilidad, los mares, entonces fue relacionado con la luna. Y evidentemente todas estas entidades caídas fueron las que lucharon en la rebelión del enemigo y evidentemente han sido las que en toda la Biblia hemos evidenciado que Elías peleó contra eso y así todos los profetas. Y bueno, Dios también empezó a revelarme hace años
que debía sacar el arbolito de mi casa, me mostró la destrucción a través de ese artefacto. El Señor me mostró 3 familias que estaban siendo destruidas, me mostró el mismo elemento. Estábamos los 3 en un concurso de decoración del arbolito. 2 de las familias que yo veía en ese concurso ya habían sido destruidas y bueno, obviamente la siguiente era yo en la lista. Así que yo entendí que el arbolito era malo. Y una hermana me mandó un video, la hermana Damaris, que le mando besos y abrazos. Y ella me mostró un video de Diana Mendiola que habla sobre el arbolito. Y yo ahí entendí, wow, he tenido las tinieblas enteras en mi casa metida. Y como les decía, estas entidades ejercieron fuerte presión en mi vida. Para empeorar la cosa, nací un día viernes, un día controlado por Venus, un día que no es casualidad que Venus, que se llame viernes. Y Venus se encarga de lo que es la fertilidad. Venus se encarga de lo que es la belleza, el amor, la pasión. Y son las áreas donde yo más he sido golpeada. Usted no sabe, pero yo soy estéril. A mí mi primera cirugía fue una histerectomía cuando era muy joven. Fui golpeada en esa área después de que me habían profetizado que tendría un hijo profeta muy poderoso. Pero bueno, el Señor igualito cumplió su voluntad y el Señor permitió que este niño viniera a la tierra a través de otro vientre que no fue el mío. Y estos ataques no se aplican a todos. Y dependiendo del día que usted nazca, usted puede tener cierta influencia siendo aún cristiano. Pero en mi caso hubo una influencia demasiado fuerte. Yo nací el día viernes, como le dije. Y fue a causa de la guerra que ya venía yo teniendo desde antes de mi creación en este planeta, es desde antes que yo viniera a esta tierra. Y si no entiende lo que le digo, tiene que irse a los videos de los infiltrados 1, 2, 3, misterios del nuevo pacto, misterios de las vestiduras y va a entender. Y estimados hermanos, si uno le da lugar al enemigo, él no va a titubear en destruir lo que pueda. Así que no le demos lugar al diablo en nada y que el Señor lo reprenda. Nuestro espíritu, que es muy antiguo, fue parte de este gran conflicto. Y esto no es una revelación que es mía exclusiva. O sea, cuando Dios me la dio, obviamente, yo nunca la había escuchado. Y yo sentí, wow, soy la única que tiene esta revelación. Pero a medida que ha pasado el tiempo, yo he visto que muchos profetas han tenido, digamos, ese despertar, porque es Dios que está haciendo esto. Es Dios que está destapando esas capas del conocimiento, para que la comprensión del evangelio se vaya dando más profundamente. Entonces nuestro espíritu, que ya lo he dicho en otros videos, es muy antiguo. Fue creado desde antes de la fundación de este planeta Tierra y que ya tenía un propósito, que ya tenía una herencia, que ya tenía una riqueza, una autoridad. Entonces, bueno, en otros videos, ¿verdad? Como en el misterio del nuevo pacto, en ese video, yo explico cómo el enemigo sintió envidia de nosotros los humanos. No éramos humanos en ese momento, éramos espíritus, ¿verdad? Porque nosotros somos espíritus que estamos dentro de un cuerpo. Y allí comienza toda esta rebelión, porque él quería ser semejante a las estrellas de Dios. Él dice el texto bíblico, subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Y somos la única creación que se nos llama semejante. Bueno, esto es tema de otros videos. Cuando yo, por supuesto, llego a este planeta y todo el ser humano llega a este planeta, se nos borra la información de lo celestial, de lo eterno. Se nos borra todo lo que vivimos en la eternidad. Y comenzamos desde cero en esta tierra, sin saber quiénes somos, quién es Jesucristo. Y es que no podemos tener ayuda. Venimos a decidir qué camino vamos a escoger. Estás aquí para decidir qué camino vas a tomar. Obviamente yo ahorita se las explico, pero ha sido años y años que me ha tomado lograr llegar a la información, lograr descubrir quién soy realmente. Yo estaba siendo atacada
y se los he contado en muchos de los videos, yo no tenía conciencia, yo simplemente tenía mi vida en un desastre total. O sea, se ha visto los videos de los infiltrados, viene siguiendo como el Señor me envió a las misiones con la vara de hierro, una poderosa visión. Y por un tiempo yo estuve operando en el ejército tierra, o sea, teniendo batallas espirituales, veía los ejércitos, veía como el Señor me utilizaba en la guerra. Pero luego llegó un tiempo que me dijo que me subía a otro nivel de guerra y que me daba una estrella nueva en mi vestidura y que ahora sería, me dijo, un título que es utilizado en el ejército de la ONU, por cierto. Me dio ese título y yo busqué por internet y de verdad tenía la cantidad de estrellas que él me dijo que tenía, y me dijo que estaba ahora, que me subían a guerra en el ámbito aéreo. Yo de esto no sabía nada. Y luego, pues no me dijo, todavía no vas a comenzar, te voy a ir capacitando poco a poco. Y así fue que yo empecé a tener guerras astrales, guerra en el cosmos, guerra con entidades. Y así fue que fui descubriendo que todas estas entidades eran las que toda la vida me habían atacado. Este nivel de guerra no es nada común, es muy raro. Por ejemplo, las personas que nacieron el día lunes van a ser personas que tengan nubes mentales, porque también es un día lunar donde hay un poco de nubes mentales. Pueden ser atacadas por nerviosismo, pueden ser atacadas por episodios como lunáticos o episodios donde pierdan el control de las emociones, o ira extrema, o una depresión extrema, o sea, donde estén intensificadas las emociones, todo lo que es la psique. Si usted ve que está siendo afectado por estas entidades de los días de la semana, usted tiene que renunciar. Y si no, igualito renuncie, haga un ayuno especial para desconectarse, para que no tenga influencia en usted. Por ejemplo, los días lunes las personas suelen ser influenciadas con melancolía, con esa confusión emocional que les hablé. Esa hipersensibilidad. Por ejemplo, son personas retraídas que pueden tener mucha ansiedad por el futuro, angustia, desespero. Señores, pero le vuelvo a repetir, este nivel de guerra no es común. Es como entre 1000 personas habrá una o dos en su entorno. No es común, señores. No es que, el miércoles me va a afectar. Puede ser que le afecte, pero puede ser que no. Le afecte de una manera muy leve. En mi caso es porque es mi destino estar en este ámbito de guerra. Es mi destino. Entienda que usted tiene que analizar su vida. Si usted ve que usted ora, ayuna, hace de todo y hay cosas que no se corrigen y sigue, usted tiene que analizar si es las estrellas que le están atacando. Este video no es para cualquiera, este video es para personas que vean que tienen estas mismas señales, y también puede servir como conocimiento general. Ahora podemos observar en Jueces 5:20 que la Biblia habla que los ángeles ayudaron a Débora en esta pelea. Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Esto puede significar dos cosas. Había estrellas que estaban gobernadas por ángeles, o eran las estrellas personales de los guerreros que estaban en esa batalla, que obviamente si usted ha visto los videos de la dimensión de las estrellas 1 y 2, va a saber que cada uno tenemos en nuestra estrella un ángel que está conectado con nosotros y que protege nuestra estrella. Entonces vemos que hay entidades huestes en las estrellas. Entonces, de la misma manera, hay estrellas que están controladas por el mal, sobre todo las personas satanistas, brujos, hechiceros. Sus estrellas pues sirven al mal. Y por supuesto hay lugares como la luna, el sol, que están ocupados por entidades malignas, planetas. En mi caso, como les conté, ¿verdad? Yo estaba siendo golpeada, violentada en mi humanidad desde las estrellas, desde las huestes espirituales me estaban dando con todo. Yo reprendía a los demonios de tierra.
Y es que en estos lugares celestes la lucha no es igual como la guerra en tierra. Por ejemplo, yo empecé a tener una fuerte pelea en mi trabajo. Yo ayunaba, oraba y me seguían atacando. No había forma de vencer. Entonces yo le digo a Dios, muéstrame con qué es lo que estoy peleando. Y por las noches soñaba que estaba peleando con un dragón negro con rojo, y yo le daba con una espada y yo estaba cansada todas las noches con esa espada. Y la espada no le hace nada al dragón, absolutamente nada. No puedes pelear contra un dragón y una espada, pero la ignorancia te hace perecer. Y aparte había una sentencia de las tinieblas que debían de matarme antes que yo descubriera el poder que yo manejaba en el ámbito espiritual. Yo debía morir según las tinieblas. Y yo misma no entendía esto. Pasé años con esta visión que les voy a colocar aquí para que ustedes más o menos entiendan de lo que las tinieblas hablaba de mí. Muy mal, muy mal. Ya tenía ya con esto prácticamente como una semana llorando. Los ojos, ustedes no se imaginan cómo yo tenía los ojos. Eso casi ni podía ver de lo hinchados que los tenía. Entonces en eso el Señor me dice, toma papel y lápiz y ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Y apenas Él me dijo, ora en el Espíritu, comienza mi espíritu a tomar el control y a hablar en lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y lenguas. En eso yo comienzo a tener una visión, la primera visión que yo tuve en mi vida de algo que no fuese el reino de Dios, o sea, algo demoníaco, digámoslo así. En esa visión yo comienzo a ver una mesa enorme en la oscuridad, como en una especie de cueva, y ahí me infiltró el Señor. Ahí me metió el Señor, entro con el Señor y empiezo a escuchar que mencionan mi nombre, como si fuese una especie de juzgado. O sea, no era un juzgado, pero el Espíritu me dio a entender que era como una especie de juzgado. Y yo escucho mi nombre, Yemari Guzmán, que lo gritan de esta manera como cuando estás en una corte. Y comienzo a escuchar, hay una entidad en el centro que dirige la reunión y había otros como 5 a los lados. Y empiezan a decir, Yemari Guzmán, tenemos que hacer que el papá la abandone. Ellos empezaron a hacer planes, y se supone que mi espíritu en la visión estaba escribiendo todo, porque eso fue la orden que Dios me dio. Y ellos comienzan a hacer cantidades de planes. Entonces cuando la lista es bastante larga, se detienen y el personaje que está en el centro se molesta muchísimo, se molesta y golpea la mesa y dice, no es suficiente, no entienden, todavía es muy peligrosa, todavía es muy peligrosa. Entonces seguían diciendo una cantidad de desgracias, entre ellas, por ejemplo, eso, que estudie y sea frustrada, que no logre su título, cosas así, o sea, cosas que me venían pasando. Esto, que se quieran matar por el mismo rechazo, o sea, todo eso, decían una lista horrible de cosas. Luego como que se cansaban de tanto hablar y decir, y ya como que, ajá, ok. Y este otro personaje, el del centro, el que dirigía la reunión, se paraba y golpeaba la mesa y los insultaba. Y por primera vez en mi vida yo escuché que esos espíritus podían ser castigados. Le decía, o es ella, ustedes no entienden, o es ella o es ustedes, porque si no les voy a hacer esto. Él les decía una cantidad de amenazas horribles, les decía unas cosas espantosas de amenazas. Y les decía, o sea, o la destruyen a ella o yo los destruyo a ustedes. O sea, ustedes se van a arrepentir de estar aquí conmigo. Era prácticamente lo que les decía. Entonces ellos asustados comenzaban otra vez en la lista. Bueno, hagamos que le pase esto, hagamos que un carro la atropelle, hagamos esto, o sea, mil y un desgracias. La lista era inmensa y se volvía a molestar este ser y decía, no entiende, no es suficiente, no es suficiente. O sea, gritaba con una rabia, una ira, decía que no era suficiente, que todavía era muy peligrosa. Y ahí soltó una palabra que yo quedé, aparte que quedé temblando con esta experiencia, quedé perturbada, no la entendí por años. A lo mejor usted la escucha y dice, esas son las cortes infernales. Sí, pero eso está saliendo a la luz en este tiempo por la profeta Dina Santa María. Pero anteriormente eso no se escuchaba en ningún lado. Así que yo duré años y años y años sin saber qué simbolizaba esta visión y ningún ser humano pudo explicarme. Entonces, ellos
él grita y dice algo que a mí me deja muy confundida y con demasiadas preguntas. Esta entidad dice, no entienden, tienen que destruirla antes que ella descubra su poder. Esto me dejó a mí en shock porque decía su poder. Y yo decía, ¿de qué poder habla? ¿Será hablar en lenguas? Pero yo sé que hablo en lenguas ya. ¿Será expulsar demonios? Porque alguna gente me decía, puede ser el hecho de que tú expulsas demonios. Yo le digo, pero ya yo no tendría que tener esta visión si ya descubrí cuál es el poder. Pero no decía el poder, sino él dijo que no descubra su poder porque nos va a hacer mucho daño. Nos va a hacer mucho daño. Y estas palabras quedaron, me pasó como María, la mamá de Jesús, que decía que guardaba todas las cosas y meditaba en ellas y las analizaba. Esto ha sido por años que yo le he dicho al Señor, Señor, pero qué poder es ese que habla allí, porque dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibiréis poder. Pero cuando tú recibes un poder, ¿verdad? Dice que recibirás, o sea que es algo externo, es algo que viene sobre ti. Pero esa entidad hablaba de otra cosa, hablaba de una autoridad, de algo que yo no tenía en ese momento revelación. Yo sabía lo que era ser una hija de Dios, sabía que tenía autoridad sobre los espíritus. Recuerdo que un amigo que él está ya en el cielo, que es apóstol, él me decía, es que tú tienes una autoridad muy fuerte, lo que pasa es que tú, como eres joven, como eres jovencita, te subestiman, pero tienes una autoridad muy fuerte en la liberación, es que tú misma te has dado cuenta. Él me decía, tú tienes el poder también de Elías, no te fijas que cuando tú oras de tal manera, los cielos te obedecen, o sea, si hay lluvia, tú dices y deja de llover y entonces podemos hacer la actividad, o sea, tú no te has fijado. Yo, sí, yo sé, pero ¿por qué Dios me va a mostrar esto? Si eso era algo que ya yo sabía. Entonces, esta información quedó por años en mi mente volando como qué poder habla las tinieblas que tengo. En ese momento yo no tenía, digamos, un ministerio como tal que yo supiera, wow, soy esto, tengo tal llamado. Todo el mundo decía, bueno, seguramente tú eres profeta, porque escuchas la voz de Dios, porque con la forma como Dios te usa, pero ni yo misma tenía esa seguridad. Lo sospechaba, porque cuando usted tiene un llamado, usted sospecha que usted tiene el llamado. Es como que tu intuición te dice, creo que soy esto. Pero en realidad no había una certeza en mí. Entonces, bueno, pasaron los años y yo comienzo a servir al Señor. Soy enviada de una forma poderosa a las naciones. El Señor me da una tremenda comisión, en fin. Pero pasan los años y yo sigo viviendo cantidades de eventos drásticos, de eventos que ya tú veías que no era el proceso de Dios, digámoslo así, ya no era que Dios estaba sacándome el juguito. Y bueno, como cuento en ese relato, las tinieblas sabían quién era yo y el peligro que podía o el daño que podía hacer a su reino, pero yo misma no sabía quién rayos era. Yo misma no entendía quién era en el espíritu, no sabía mi historia, pero bueno, las tinieblas sí sabían. ¿Por qué? Porque nos conocen desde antes de la formación de la tierra, nos conocen las tinieblas a cada uno. Seguía pasando situaciones sin explicación, me hacían liberación, eso no funcionaba nada. La liberación no funcionaba en cosas donde yo estaba de repente siendo afectada de repente por el espíritu de rechazo, por ejemplo. Eso, la liberación funcionaba, renunciar a eso, renunciar al espíritu de la muerte funcionaba, pero había otras cosas en que no había o sea, seguía el mismo caos. Había
momentos que yo ayunaba, oraba y eso no estaba funcionando. Y es que hay cosas, por ejemplo, existen las cárceles espirituales. Hay veces que el problema es de cárcel espiritual, de traumas, de situaciones. Hay veces que los conflictos son por maldiciones generacionales. Entonces hay que estudiar bien la raíz de dónde vienen los ataques. Pero cuando usted ve que todo lo ha hecho y nada se resuelve y sigue y usted ayuna y ora y pasan los años y eso sigue, entonces usted tiene que ver si eso es algo que está ya en una guerra de alto nivel, que obviamente no se pelea igual, tiene que ser, y quedé estéril por falta de conocimiento, pasé por quirófanos, tuve accidentes. Y yo fui a muchos ministros de YouTube porque ya no hallaba dónde ir a pedir liberación. Me oraban y no se manifestaba nada. Y decía, no tienes nada, no tienes. Y yo, sí, óreme que sí. Algo tiene que haber. No tenía nada, señores. La liberación a veces no funciona. La liberación terrestre. A veces usted no está siendo atacado por ejército tierra. Recuerde que hay varios ámbitos de guerra. Está en la parte marina, ejércitos marinos, espíritus marinos, de la tierra, de los aires. Y luego la parte cósmica. O sea, son diferentes. Y no es lo mismo. Dependiendo de lo que usted esté siendo atacado, la estrategias son diferentes. Entonces hay que meterse en ayuno, oración, en el espíritu para pedir conocimiento. A la final nadie sabía contra qué peleaba yo. O sea, no sabían contra qué era lo que yo realmente. No había pecado, no había, o sea, había integridad en mí, pero era una cosa muy loca. Entonces voy a introducir lo que dice la Biblia. Vamos a leer. Y esto está en Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo de 15 para abajo. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imágenes de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra. Fíjense ustedes cómo comienza: tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, tierra, y figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra. No sea, presten atención, el 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Se le está diciendo que le vas a servir es porque son entidades espirituales reales. Entonces, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó, esto le está diciendo a Israel, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. A la mitad del verso 19 está una de las claves para entender qué era lo que me atacaba. Dice, aquí dice, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, quiere decir que todas las demás naciones, digamos que las tinieblas tenían acceso, se los ha concedido, de poder atacar o de que las otras naciones pudieran adorar estas entidades y que pudieran tener una relación con estas entidades, con el sol, la luna, las estrellas, el ejército de los cielos, con el maligno. Pero a Israel, él quería que Israel fuera un linaje puro, que fuera una nación que le sirviera, que fuera una nación diferente, bajo un pacto de limpieza.
Recuérdense, si vieron los videos anteriores, Misterios del Nuevo Pacto, ¿verdad? Donde les estoy explicando que nuestro espíritu es muy antiguo y se contaminó muchas personas de la humanidad, ¿verdad? La humanidad, hubo una parcialidad, hubo un bando que se fue al lado de la oscuridad y otro bando que se mantuvo al pie con el Señor, y hubo otros bandos que estuvieron confundidos y no sabían de qué lado estar, entonces estaban como de allá, de acá, y entonces bueno, Dios crea nuestro planeta Tierra y manda a Adán y a Eva en medio de este gran conflicto cósmico, en este tremendo problema que había, donde el enemigo, las tinieblas, Lucero, todos se habían rebelado contra el Señor, y parte de los ángeles y parte de los espíritus que el Señor había creado, que eran semejanza de estos Dios, se habían rebelado, y el Señor crea la tierra, lanzan al enemigo y a todo su ejército, a todos los lanzan, ¿verdad? A la tierra. Dice que los lanzan, ¿verdad? Y bueno, envían a Adán, ¿verdad? Con una anestesia. Este hombre no recuerda que había un conflicto cósmico, no recuerda, porque se nota que no estaba muy pila el hombre cuando hubo el ataque contra Eva, cuando Eva fue tentada. Y Eva evidentemente no sabía quién era la serpiente, no estuvo muy pila tampoco, o tal vez sí, pero bueno, no estuvo muy pila. Pero mandan a estos dos inocentes con la intención única que metieran la pata, como literal la metieron. ¿Para qué? Para entonces Dios poder juzgar, porque en el cielo había una confusión. Los ángeles que se quedaron al lado de Dios no sabían del todo si Dios era justo. Por eso dice la Biblia que Dios permite todas estas cosas, que su Hijo venga, todo el plan de salvación. Usted tiene que irse a ese video. Yo no lo voy a explicar todo el video. Usted váyase a Misterios del Nuevo Pacto. Pero todo fue intencionalmente planificado para que se demostrara ante las autoridades espirituales, ante los espíritus humanos, ante la nube de testigos, todo quedara demostrado que el enemigo había sido malo y que los espíritus ángeles que cayeron fueron malos, y que los que se fueron por el lado de la iniquidad, pues los espíritus que traicionaron a Dios siempre van a escoger el mal. Fíjense que en Apocalipsis los vuelven a resucitar y ellos deciden apoyar al maligno otra vez. Entonces ahí vemos cuando la gente dice, la salvación está, Dios escoge a algunos para que se salven y a otros para que se pierdan. No, Señor, usted desde antes de la fundación del mundo ya hizo lo malo y escogió el mal. Lo bueno de todo esto es que tenemos la oportunidad en esta tierra de escoger a Cristo Jesús. Tienes la oportunidad mientras estás en esta tierra de tomar la decisión, de tomar la buena decisión de aceptar a Cristo. Y si tú estás escuchando este tipo de contenido por primera vez y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, eso es lo que necesitas para ser salvo y para recuperar tu herencia, para recuperar todo lo perdido y todo lo que el enemigo te haya quitado. Y si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido perdón por toda iniquidad que yo haya cometido en el pasado, en este presente, y aún, Señor, si es posible, Padre, si voy a cometer un pecado muy fuerte en el futuro, Señor, adviérteme, ayúdame, perdóname, Señor. En este momento te pido perdón por las cosas que hice aún inconscientemente, pecados que no tengo conciencia. Te pido perdón, te pido que entres a mi corazón, que entres a mi vida, y te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Quiero tu salvación. Y en este momento, si usted hizo esa oración, usted va a recuperar ese título de hijo. Quiero mostrarles algo, un chat que tuve con una profeta cuando yo estaba pasando por cierto ataque lunar. Y en este chat le comento a ella no sabe nada de que la luna tiene una entidad maligna que la rige, no sabe de que puede atacar a los hijos de Dios, no sabe nada del tema. Entonces yo le estoy explicando, y en una de las cosas que le explico es que esta entidad forma parte del gobierno del anticristo. La luna, por ejemplo, forma parte de las banderas que están relacionadas con países musulmanes en Medio Oriente y África del Norte. Esto no es casualidad, señores.
Y bueno, ahí sí es muy asociada, de hecho es la misma entidad, la Virgen María, la Reina del Cielo que habla en la Biblia, que le hacían tortas para adorarla, o sea, y fíjense que las tinieblas se copia del reino de la luz, el enemigo y su reino no es original, todo es copiado del reino de la luz. Entonces ahí se aparece con un cetro en su mano. Dice que ella es reina, dice que también contiene un control cósmico. Entonces el pueblo de Israel tiene esa salida. Desde siempre Dios trató con su pueblo para que saliera de Egipto, saliera debajo del dominio de estos espíritus, de estos huestes espirituales, que salieran, que se descontaminaran de todo eso. Vemos a un José estando en Egipto, pero que en su sueño la luna se le inclina, el sol se le inclina. Y tenemos el lado de la luz, donde vemos que la iglesia en Apocalipsis, la mujer, tiene la luna bajo sus pies. Y vemos que así como en el Antiguo Testamento ellos vencen todo esto, en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia que está siendo, dice, atacada por el dragón, está siendo atacado por estas entidades, pero que el Señor finalmente le da la victoria a la iglesia. Entonces esta historia se vuelve a repetir en nuestros tiempos y es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien termina dándonos la victoria. Quiero ponerles un pequeño clip de uno de los videos que me salieron en estos días en YouTube del profeta León, del profeta Vladimir, y ellos hablan allí sobre este tema, pero esto le va a dar mucho entendimiento. A lo mejor si algún familiar mío ve este video, va a entender un poquito mi vida. Una de las cosas que se hizo con Eva fue en el contexto de la luna, alterando los ritmos del sistema reproductor. Correcto. Justamente la luna tiene un nodo norte y un nodo sur, que es la cabeza y la cola del dragón. Los ritmos que le pertenece correcto. A LI, a la innombrable. Si notamos, hay un problema porque en la lucha de Eva no es con la descendencia de la serpiente. Pero hay un problema, claro que sí. Luego Apocalipsis 12 nos habla de la mujer que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Oh, qué raro, ¿qué hace la luna debajo de los pies de ella? Claro, porque en el Edén Eva no pudo. Entonces esta mujer de Apocalipsis 12 está sometiendo la luna con sus ciclos y sus entradas aquí abajo de una especie distinta. Claro, ahora porque bien, es una mujer espiritual. Exactamente. Ahora bien, en el... No, pero es ingeniero genético. Ingeniería genética. Sí. Pero tú ves que las matrices de muchas mujeres estériles. Sí. Claro que sí. Ellos venían persiguiendo la palabra que se dio allá. Claro que bueno. sí. Como ellos vienen persiguiendo una línea genética. Ay. Es que le estaban volviendo los ovarios, la trompa de falopio y todo eso. A todas las mujeres que tenían conexión genética con Eva. Ay, Dios mío. Para cancelar la palabra de que de esa genética vendría uno que le iba a dar en la cabeza a ese traje serpéntico. Entonces, ellos están aquí, son reptilianos, tienen cuerpo como nosotros. Me voy a parar, Muchos son anglosajones también. Ay. En Dinamarca. El olor los delata. Es la marca de Dampa, allá atrás también hay mucha gente. Entonces, desde allá hasta aquí hay una confesión en la genética serpéntica que literalmente está combatiendo ahora estratégicamente al pueblo de Dios. ¿A través de qué? De los gobiernos. Y a través de la élite de maldad que gobierna el mundo. Correcto. Claro que sí. Entonces, esa clase de influencia espiritual no llega a los púlpitos de los altares. No, jamás. ¿Por qué? Porque tú no es cuando ya se paselita mi nombre. Crucemos al otro lado. Que hay una tribulación. No. Esto es un asunto de alta jerarquía que cuando tú le hablas a un ministro de esto, dice que tú estás medio creyente. Sí, claro. Sí. ¿Por qué razón? Porque la percepción del alcance en el cual se ha quedado la iglesia limitada no le ha permitido a la gente ver a qué realmente nos estamos enfrentando. Ay, santo Dios. Mira, esta del ADN tiene 12 escaleras. Tú ves que eso así sube. Sí. 1, 2, 3, 4, 12 escaleras. Sí. Cuando la serpiente puso lo que puso ahí, castró y nada más dejó 3 escaleras. Y esas son las 3 escaleras para funcionar con el consciente.
Las otras 9 escaleras que pasan son 9 conexiones de conocimiento. Así es. Que el hombre de la única manera que puede poder reconectarle a través de los sueños. En la vida real no funciona porque el ADN está castrado. O sea, tú me estás Predícalo, mi mundo. diciendo a mí que los sueños son reparadores de esa conexión. Claro que sí. Vemos que en Deuteronomio 33, José se lleva todas las bendiciones. Sí. Pero ok. Al Jacob entender lo de la escalera, Jacob entendió algo muy sencillo. Es algo breve que yo voy a decir. Es algo breve, no mucha cosa. Esto breve, es breve, es algo que sencillo. rompen Dame a cabeza. pasar del algo que voy. Si él se reconectó con las hélices que tenía Adán, que la despertó, que fue lo que pasó con José. José se conecta con la parte de Adán que gobernaba en plano astral. Claro. Cuando el mundo astral lo ve, dice, se le inclinaron las 11 estrellas principales, el sol y la luna. Previo a eso se le inclinan 11 manojos. Entonces, ¿por qué? Porque están mirando en él la misma hélice que tenía Adán. Por lo tanto, te vamos a inclinación, Claro. reinado. Claro. Ok. Y nosotros como casa espiritual en Cristo Jesús tenemos la restitución de las cosas que Adán perdió. Tenemos la restitución de nuestra casa celeste. Tenemos la restitución de todo esto. Y bueno, espero que este video les haya servido. Voy a seguir colocando por los shorts los días de la semana que tal vez no mencioné la inclinación maligna espiritual. Y antes de terminar este programa, tengo que agradecer a las personas que oraron por mi vida en cada situación donde estuve muerta, o sea, estuve muerta y que para la gloria de Dios hoy estoy viva. Le doy gracias a papá Víctor, a mamá Rosa que están escuchando mis videos, estos maravillosos pastores que pelearon por mí en la primera cirugía que tuve, pelearon muchísimo por mi vida, 3 meses que yo estuve en un hospital, pasando cosas terribles, pasando situaciones muy fuertes y estoy viva de milagro. Y bueno, en ese tiempo pasé ataques satánicos, o sea, muchas cosas muy fuertes. Le doy gracias a Dios porque ha puesto ángeles en mi camino que han orado y han luchado por mí, a las personas, a los pastores de África que oraron por mí en la segunda cirugía, que también fue un ataque de las tinieblas. Esos jóvenes profetas que pelearon con la muerte cuando yo estaba tan débil y toda la gente que oró por mí, que Dios bendiga a cada una de las personas que han sido que han puesto un granito de arena para que el propósito de Dios se mantenga en mi vida. Y la gloria es para el Señor que me ha hecho una Lázaro. Y usted va a ver que la Biblia es tan real, las historias de la Biblia son tan reales. Usted puede ser Moisés, usted puede ser José, usted puede ser Lázaro, usted puede ser Pablo, Pedro, Jesucristo. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que repliquemos, somos discípulos de Él. Y nosotros como discípulos tenemos que replicar las cosas que Él hizo y Él dijo que aún mayores. Así que bueno, vamos a seguir en este crecimiento. Ustedes crecen y yo crezco también porque cada vez que yo imparto un tema, el Señor me hace crecer muchísimo. Así que bueno, no olviden darle like a este video y bendiciones.